Pues son bienvenidos. Es su primera vez aquí o segunda vez, cuántas veces hayamos venido. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y estaba platicando hace unos instantes que yo todavía me pongo nervioso. ¿Lo puede creer? Y creo que me pongo más nervioso cuando tengo que hacer los anuncios. Amados de Dios, ¿alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano. ¿Y alguien le puede prestar una Biblia? Nuestro estudio de esta mañana, puesto que es una semana, un domingo antes de resurrección, nos encontramos ahora en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Vamos a levantarlo en los versículos 28 al 44. Y oramos. Lucas 19, versículos 28 a 44. Es la entrada triunfal en Jerusalén, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Una semana antes del día de resurrección, domingo antes, y vamos a pasar algunos de estos datos, a leer y a aprender un poco de esta escritura. Lucas, escribiendo aquí, dice el doctor, dice en el versículo 28, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si a ti también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a ti y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bajaría una vez más su rostro conmigo. Señor, una vez más. Venimos a ti, Señor, ahora en esta porción del servicio, buscando, Señor, de tu entendimiento, Señor, de tu sabiduría. Para aquí nos hemos reunido más de 2 o 3 en el nombre de Cristo Jesús, para alabarte, para aprender de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, que sea el que nos hable y nos redarguye a cada uno de nosotros, que nos hable de una manera personal y nos dé entendimiento, nos dé convicción, nos dé ánimo, nos dé esperanza. Señor, haz tu voluntad en nosotros, Señor. Pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Era un día de fiestas, de celebraciones. Lo que sucedía aquí en Jerusalén, yo me imagino que era como cuando aquí en los Estados Unidos se celebra el 4 de julio, ¿no? Se hace una gran fiesta. O cuando en México se celebra el 15 o el 16 de septiembre, ¿no? Que es el día de la independencia, ¿no? Es una gran celebración. Porque los israelitas habían sido liberados de Egipto. Y era ya por generaciones ordenadas por Dios que se hicieran estas fiestas. Pero imagínese usted que bueno, yo no podría soportar un 4 de julio por toda una semana. Con el perro que yo tengo y todos los fuegos pirotécnicos y todo eso, y algunas personas que sacan sus armas y disparan, mi pobre perro se vuelve loco. Imagínense que ellos celebraban por toda una semana y ahí nos encontramos en esta celebración. Tiene que recordar que en aquellos tiempos no había aviones, no había vehículos, ¿verdad? De los que venían a celebrar la Pascua tenían que caminar días. Como vamos a ver, o hemos leído un poco, que hay un lugar que tenían que ir hacia arriba, pero querían estar ahí para la celebración de la Pascua. Había mucha gente en ese momento. Y este era el domingo antes de su crucificación. Dice ahí que Jesús estaba cerca de aquella ladera del monte de los olivos, camino a Jerusalén. Como hemos visto, este evento es conocido como la entrada triunfal en Jerusalén. Es aquí donde el Señor Jesús se ofrece oficialmente a la nación de Israel como su Mesías tan esperado. Y algo interesante que vamos a aprender de esto es la única vez que lo hace públicamente. Y hay una razón para ello. Pero como nosotros ya sabemos lo que habría de suceder en esos días, esto que se miraba como una entrada triunfal estaba muy lejos de ser un triunfo. Porque el Señor Jesús había de ser repudiado públicamente por muchos. Pero esta entrada triunfal que es conocida para nosotros y aquí en la Biblia fue un acontecimiento de mucha importancia. ¿Por qué? Preguntará uno. Porque el Señor Jesucristo deliberadamente hace una demostración. Y el entusiasmo de aquellas masas, de aquella multitud de gente,
enfurecía a los líderes religiosos de aquellos días. Y así es que aquellos líderes religiosos que estaban en contra de Jesucristo querían llevar su complot en contra de él aún con más ganas cuando miraban esto. Es decir, el Señor Jesucristo obligaba a aquellos miembros del Sanedrín a adelantar el calendario que ellos tenían para eliminar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo fue establecido por el Padre. En el tiempo de Él vería que sucediera tal y como lo dijo que sucedería, no según el horario del hombre. Todo planeado por Dios desde una eternidad pasada. Aquí, en esta entrada, que es conocido también como el Domingo de Palmas, ¿verdad? El Señor Jesucristo cumple la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Dice que cuando la gente lo saludaba y lo veían entrar y decían como el hijo de David, el Mesías, él no trató de retener a la gente. No es como que se le dijera pare. A mí se me hace muy interesante esto porque muchas veces cuando él hacía milagros le decía, no le digas a nadie, ve y glorifica a Dios. También otra cosa que vamos a ver aquí, que iba a mostrar qué clase de Mesías él era. No era el Mesías terrenal de los sueños de Israel, que ellos pensaban que iba a hacer guerra contra aquellos opresores terrenales. No es eso. Y él habría de mostrar todo esto. Él traería paz, una paz duradera, una paz entre Dios y el hombre, una paz entre el hombre y su prójimo. Pero en el versículo 29 dice, y aconteció que llegando cerca de Befagé, ¿lo pronuncio bien? Y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Pero no decir que hay algunos datos que nos dan, que dicen, yo pensé, ¿por qué nos da estos datos? Que parecen no tener mucha importancia, pero ¿sabe qué? Conclusión es que el Señor tiene control de todo. Amén. Parecen insignificantes, pero... Y ampliaría un poquito más. Así es que el registro de esta última semana comienza aquí en el versículo 29. Había llegado ese momento de que Él se presentara abiertamente al pueblo judío como su Mesías. Mesías y Rey. Y así se cumpliría lo que Zacarías dijo en el capítulo 9, versículo 9, cientos de años atrás. Y esto es lo que dijo Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que dijo, dice, cientos de años profetizado. ¿No encuentran algo interesante? Es más que milagroso. Las profecías hechas fueron por cientos de años atrás, fueron cumplidas al pie de la letra. Eso por sí solo nos dice mucho. Pero en el camino desde Jericó, Jesús llegó a ese lado de este monte de los Olivos, donde estaban ubicadas estas ciudades
de Betania y Betfagé, que por cierto Betania quiere decir o significa casa de los pobres, humildes, oprimidos. Y Betfagé quiere decir casa de los higos verdes. Esos son los nombres. Desde allí, el camino bordeaba el extremo sur del Monte de los Olivos, llegaba al valle de Josafat, cruzaba el arroyo de Cedrón y subía a Jerusalén. Yo nunca he estado ahí, pero esas son las informaciones que iba a dar. Iban ya, como dice ahí en el versículo 29. Betania estaba a unas 2 millas al este de Jerusalén y Betfagé estaba cerca. El Señor había hecho estos viajes muchas veces y cuando se quedaba en Betania, en la casa de María, de Marta y de Lázaro, y de ahí podía caminar hasta Jerusalén para ministrar. Esa información la encuentra usted en Mateo capítulo 21, versículos 17. Pero de regreso a nuestra historia, dice que envió a 2 de sus discípulos a Betania y con el conocimiento previo de que encontraría un burrito. Dice ahí un pollino, ¿verdad? Pero yo creo que casi no usamos esas palabras, ¿verdad? Yo no sé de dónde será usted, pero un burrito. Un burro joven, ¿verdad? Por decirlo así, yo no sé, dependiendo de qué partes de habla hispana venimos, de qué países, pero en México sí. No, yo entiendo lo que era un asno, pero casi no usamos esa palabra. Un pollino, eso sí, no. Pollino yo lo entiendo de otra manera, pero así es lo que dice la Biblia y nos da a entender que era un burro. Un burrito. Un burrito. Pero estaría el asna con su cría ahí atados y harías entrada a Jerusalén en este burrico, en este burro. El versículo 30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Esos son los detalles que yo me preguntaba, ¿por qué pondrá esto en la Biblia? ¿Verdad? Pero da idea de que el Señor siempre está en control. Si les dan, esto es lo que yo iba a decir, si les dan lata, diles que yo los mandé, ¿verdad? Y lo decir, ¿quién lo mandó? Pues el Señor Jesús. Oh, llévenselo. Con perfecto conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y completa autoridad. Les decía a aquellos discípulos que fueran a Betfagé y trajeran un pollino que encontrarían atado. Su descripción es que nadie lo había sentado nunca le había montado este pollino. Fíjense algo interesante que encontré, que era una costumbre del Antiguo Testamento, de acuerdo a Deuteronomio 21, en los versículos 3 y también en 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7, que aquellos animales eran usados para ritos religiosos que no deberían de haber sido montados previamente. Esto venía de muchos años atrás, costumbre, tradiciones, que no hubieran de ser montados, que no hubieran de estar trabajados o que no hubieran tenido crías, ¿verdad? Y esto era para reyes, costumbre, tradición de reyes.
Dice otra cosa, que pequeño detalle, que el hecho de que nunca hubiera sido montado y que el Señor lo montara no le dio ningún problema. Y uno va a tratar de hacer algo así, ¿no? Pero ahí nos da a entender la autoridad de nuestro Señor, control. Y el Señor les había dicho, hey, si los cuestionan, si los desafían, si les hacen preguntas, díganles que yo lo necesito. Y él, aquel dueño, habría de dar su consentimiento. Pero todo esto es interesante, que sucede tal y como él lo había dicho. Algunos comentaristas dicen, no, es que quizás eran amigos de Jesús, o quizás eran de los creyentes. Y bueno, la Biblia no nos da detalles, pero sí sabemos que Él está en control de todo. Amén. Y todo habría de suceder tal y como Él lo dijo. Así que le decía que aquel asno, aquel burro era un animal real, o sea, es usado para eventos de celebración, de coronaciones de reyes. En esta ocasión, el rey del universo, el Mesías de los judíos, el Salvador de todos los que vendrían a Él por fe. Amén. Solo hubo un rey que la Biblia nos dice que fue montado en una mula. Y ese fue el rey Salomón, por ordenanzas de su padre, el rey David. Y lo encuentra usted esto en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 32 al 40. Pero aquel borrico, aquel pollino significaba que Jesús venía en paz. Y ahí, como les decía, se cumplía aquella profecía de Zacarías 9:9, que había de entrar a Jerusalén en un pollino, en un burro. En el versículo 33, de nuevo, a nuestro texto de Lucas 19, dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y les dijo exactamente dónde encontrarían el animal y qué le dirían los dueños. El Señor les dijo esto a sus discípulos, y ellos contestaron, el Señor lo necesita. Versículo 35 dice, lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Es como que si ahí los discípulos hicieron un cojín o una montura para el Señor, para subirlo sobre aquel burrito. Y luego lo pusieron al Señor en el lomo de aquel burro. Y ahí cabalgó a Jerusalén. Permítame hacer un dato aquí. Qué honor para que este pollino pudiera ser utilizado para un propósito tan sagrado como esto, ¿verdad? Hey, Dios puede usar alguno de los burros como su servidor. Pero más adelante dice que si nosotros no hablaran, las piedras hablarían. Se nos ha dado un privilegio bien grande. Amén. Pero dice en el versículo 36 que a su paso tendían los mantos por el camino y como les explicaba anteriormente, muchos habían venido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua que vamos a celebrar el siguiente domingo. Pero ahora, en el camino de Betania, rumbo a Jerusalén, anticipando la llegada del Señor, al pasar, la gente extendía sus mantos, sus ropas y palmas delante del camino del Señor. Es como que si extendieran la carpeta roja de aquellos días
para el Señor Jesucristo. Era también un acto o una acción de honor. Era una alfombra triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el Señor cabalgó hacia aquella ciudad sobre una alfombra de mantos y de ramas de palma, con la aclamación del pueblo que se oía por un momento. Al menos fue reconocido como rey. Fue la única vez, escuche esto, fue la única vez que nuestro Señor permitió una demostración pública en su honor. Y lo hizo para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Y él sabía dónde iba. La idea de todo esto es que Dios quiere que el corazón de la gente vuelva a la palabra de Dios. Era la intención de que ellos volvieran a Dios, pero muchos no escucharon, no querían oír, como hoy en día. Pero también las ramas de aquellas palmeras son una señal de descanso y paz después del dolor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de todas estas cosas, y miré, y había una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono del Cordero. Apocalipsis 7, 9. Y dice: vestidos de ropas blancas, con ramas de palma en sus manos. Ustedes saben que en aquellas áreas las palmeras o las palmas muy cultivadas, muy comunes, decoraban los templos y sus ramas se usaban para celebración de las fiestas y de los tabernáculos. Pero la gente alababa al Señor Jesús cuando entraba en Jerusalén por última vez. Y agitaban las ramas y que después ponían sobre el camino. Amados de Dios, cuando miramos estos eventos, en el camino a la cruz, parecía como si la gente estuviera reconociendo a Jesús como el enviado de Dios para salvarlos a ellos más bien de la crueldad romana y darles descanso y paz. Después de esa larga vida del dolor, años y años de opresión de esta gente romana y gentil. Ellos al menos lo miraban así y pensaban de esta manera. Pero el versículo 37, cuando ya llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Unánimes, toda la gente. Los seguidores del Señor estallaban en alabanzas por todas las obras poderosas que le habían visto hacer. Usted sabe que él caminó por muchas ciudades haciendo grandes milagros y señales. Hay otra cosa que podríamos notar aquí. La mayoría de la gente ahí eran de otros lugares que venían para las fiestas de la Pascua. Un comentarista dijo que es difícil saber exactamente qué pensaba esta multitud acerca de Jesús. ¿Entenderían realmente que él era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel? ¿O simplemente lo veían como un rey que lo libraría de la opresión romana? ¿O quizás se dejaron llevar por la emoción del momento?
sin lugar a dudas, tendrían que haber creyentes ahí, verdaderos creyentes en esos grupos. Pero la impresión general es que la mayoría de la gente no tenía un verdadero interés de corazón del Señor Jesús. Quizás los discípulos a este momento no sabían que se cumplía la profecía de Zacarías y que el Señor entraba en Jerusalén como legítimo rey de Israel. Versículo 38 dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando Lázaro había sido resucitado por el Señor, había habido una gran conmoción en Jerusalén. Recuerden que no estaba muy lejos de donde vivía Lázaro, María y Marta. Quizás muchos de los que proclamaban a Jesús como rey de Israel lo hacían debido a aquel milagro que había hecho al resucitar a Lázaro. Pero vemos que había un grupo aquí, que los fariseos, que respondían a esta emoción del momento. Y ellos se metían ahí junto con los demás y lo que se gritaba era una exclamación de elogio. Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí nos hace ver que esa parte que estaba siendo reconocido como el Mesías, Él es el bendito que viene por la autoridad de Jehová para hacer su voluntad. Ese es Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5 el apóstol Pablo nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venía a hacer la paz. Este es uno de los grandes beneficios que nosotros obtenemos y que disfrutamos cuando hemos sido justificados por fe en Cristo Jesús. El primer beneficio es la paz con Dios. Y eso solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí se termina la guerra entre el hombre y Dios. Yo recuerdo cuando yo le peleaba a Dios. Y saben que Dios en su misericordia, este es mi testimonio personal, parte, me tuvo que quebrar para mostrarme su amor y su misericordia. Amén. Pero yo luchaba en contra de él. Yo quería hacer lo que yo quería. Y la gente le decía, y el Señor estaba trabajando por medio de su Espíritu Santo, usando a otros siervos también, y me hablaba y decía, no, yo quiero, yo. Habiendo crecido en un hogar donde escuchaba la palabra de Dios, mi madre, que acaba de fallecer hace 3 semanas aproximadamente, ella fue una sierva de Dios por casi 60 años. Y nos inculcó la palabra de Dios. Pero tenía eso ahí, el Señor estaba trabajando en mí, pero era una guerra. Cuando uno no está en paz con Dios, no hay tranquilidad. Hay algo en nosotros que muchas veces no quiere uno ni mirar para arriba, porque sabe que hay un Dios y sabe que queremos olvidarlo. No hacemos caso. No quiero oír, que pasa por un lado y sale por el otro. Como los niños, ¿verdad? Eso es tan asombroso para mí cuando miro a los niños así, que no quieren oír. Yo digo, ¿qué tal yo, de adulto, con mi Dios, con mi Padre Celestial? Cuando Él me habla y yo no quiero oír. No hay diferencia. Pero eso es lo que un hombre o una mujer obtiene
triunfal en su camino a la cruz. Jesús vino a hacer paz, y la paz es ofrecida para todo aquel que por fe se acerque a Él. Se acaba esa hostilidad de nuestras almas, entre nuestras almas y Dios, al recibirlo a Él por fe. Y es una persona transformada de siendo un enemigo de una manera milagrosa a venir a ser un amigo de Dios por la gracia de Dios. Y así pasamos. Nada que podamos hacer de enemigo a ser un amigo de Dios por la paz que Cristo ofrece. Bueno, y a eso venía con rumbo a la cruz. Domingo de Palmas, entrada triunfal en Jerusalén. El apóstol Pablo también, hablando acerca de estas cosas en 2 Corintios capítulo 5, de los versículos 17 al 21, él nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. José decía, el cantante es famoso, ya lo pasado, lo podemos aplicar aquí en las cosas de Dios. No importa qué edad tenga una persona, sea un joven, sea un adulto, sea un anciano, pero cuando Él viene a los pies de Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento. Estamos hablando de las cosas espirituales, no físicas. Continúa el apóstol Pablo, dice en el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. El Pablo era uno de los grandes enemigos de Dios. Y mire lo que se le dio: el ministerio de reconciliación. ¿Y sabe qué? A nosotros también se nos ha dado ese ministerio. Amén. Siendo enemigos de Dios a un tiempo. Es por su gracia y su misericordia. Hey, ¿se da cuenta de eso que obtenemos? La paz con Dios y la esperanza de la vida eterna. Hay muchos beneficios. Pablo continúa, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Arréglese con Dios, decía el apóstol. Es un poquito vulgar en manera de hablar, pero es básicamente el llamado. Dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se oyen grandes esas palabras: justicia de Dios en Él. La palabra justos, justificados, es decir, que somos hechos bien, estamos bien con Dios. Amén. Amén. Por Jesucristo, por la fe en Él. De repente aparecemos bien delante de Dios Padre, porque Dios no mira ahora nuestro pecado, sino a su Hijo, como hijos de Él y ahora siervos de Él. Esta aclamación que hacía la multitud en aquel día era parecido a lo que los ángeles hicieron en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 2, versículo 14, dice que gloria de Dios en las alturas, ¿se acuerdan? Y en la tierra. Pero esta misma gente estaría exigiendo la ejecución de Jesucristo. Muchos de los que estaban ahí, que a este momento gritaban, más adelante habrían de exigir su ejecución.
Les decía que había tal vez personas que lo habían visto al Señor Jesucristo obrando cuando resucitó a Lázaro. Es como decir, hey, ese que va en ese pollino es el mismo que resucitó a Lázaro. Y mucha gente salía al encuentro del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay algo desafortunado. Quizás en hoy en día podemos decir también lo mismo. Que mucha gente lo hacía más por curiosidad que por fe. Pero conforme él caminaba y la multitud crecía y la gente lo llegaba a ver, los fariseos se enojaban aún más y empezaron a quejarse con el Señor. Quizás tampoco ellos se daban cuenta que la multitud, que el interés de la multitud iba a ser algo pasajero y que eran muy pocos los que realmente estaban dispuestos a adorar a Jesús como el Hijo de Dios. Las emociones son buenas, pero no hay nada como la fe y la palabra de Dios. Sería ridículo o tonto de mi parte que les dijera que todo el tiempo está uno alabando a Dios. Pero no es cierto, porque hay altibajos en nuestros días. Pablo dijo que caminamos por fe, no por vista. Y ahí es donde el verdadero adorador de Dios es probado, cuando los tiempos son difíciles y aún adora a Dios. Amén. ¿Adoraría uno a Dios por la muerte? No por la muerte, sino más bien en la ocasión de la muerte de un ser querido. Muchos dirán, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué ella? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchos se enojarán con Dios, pero muchos dirán, no porque estén contentos o felices con la muerte del ser querido, sino dirán, gracias Dios por los años que me los diste. Amén. Y tú tienes control de todo. Tú eres Dios. Tú das y quitas. En vez de maldecir o gritar. Ahí es cuando somos probados, ¿no? En los tiempos difíciles hay muchas situaciones así. Y ahí es cuando el verdadero adorador de Dios empieza. ¿Quién de nosotros no ha probado de esa forma? ¿Quién de nosotros no tiene una situación así? Si no le ha pasado, va a suceder, es inevitable. Es parte de la vida. Amén. Pero Dios tiene control de todo. Esta es la última vez que Jesús permitió una manifestación pública en su nombre. El comentarista dice que lo hizo al menos por dos razones. Primero, que se cumpliera la profecía de Zacarías. Y la segunda era para obligar a aquellos líderes religiosos de los judíos a que actuaran. Ellos habían esperado arrestarlo después de la Pascua. Ese era el motín, era la idea de arrestar al Señor después de la Pascua. De acuerdo a Mateo capítulo 26, versículos 3 y 5. Pero Dios había ordenado, el Padre Celestial había ordenado que su Hijo muriera en los días de la Pascua. Porque hay algo muy simbólico aquí. Juan el Bautista dijo en el Evangelio de Juan nos habla de su tocayo Juan el Bautista, y él dijo en Juan 1:29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado.
una procesión real de un rey victorioso que habría sido recibido con gritos espontáneos de exclamaciones de su pueblo, la entrada triunfal de un rey montado en un burrico, en un burro, en un pollino, que viene a Jerusalén para morar con su pueblo. Zacarías 2:10. Ya no más iban a necesitar aquellos carros, aquellos caballos de guerra, ni armas. El Señor Jesucristo traía la paz consigo. Él traía la paz eterna. En estos versículos del Antiguo Testamento es una profecía de la primera venida de Cristo. Se usa aquí para hablar de la entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Es un claro reconocimiento de que Jesús era aquel Mesías prometido. Salmo 118, 26, ya hablado en el Antiguo Testamento. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Pero ellos pensaban que el reino estaba a punto de establecerse con Cristo sentado al trono de David, y decía: Hosana en las alturas, un llamado a alabar al Señor en las alturas de los cielos, para que Él salve desde las alturas. De nuevo en el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al maestro: hey, reprende a estos discípulos, como queriéndole decir: cállalos, mira qué palabrotas están diciendo. Indignados de que Jesús fuera honrado públicamente de esta manera. Él respondió y les dijo en el versículo 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En esta mañana, Dios nos ha llamado a clamarlo a Él, a alabarlo. Y si usted y yo no queremos hacer esto, el usar piedras, considere el privilegio que usted y yo tenemos de ser llamados hijos de Dios. Amén. Para mí es como si dijera Samuel: si tú no quieres oírme, las piedras van a hablar por ti. Si tú no puedes hablar ahí, puedes usar piedras. El Señor decía que la alabanza es inevitable. Si los discípulos no lo hicieran, las piedras hablarían. Y Él reprendió a los fariseos, ser más duro y insensible que las piedras. ¿Cómo decirlo? ¿Alguna vez les dije: qué bárbaro, qué sangre tan fría? Es una piedra, no tienes nada dentro de ti. Y Dios decía: si ellos no me alaban, las piedras me alabarían. Qué insulto para ellos, ¿no? Y cuando llegó cerca de la ciudad, en el versículo 41, al verla lloró sobre ella. Mire, aquí el versículo 41 al 44 es una expresión de dolor como una profecía. Cristo aquí se entristece por el rechazo y predice la destrucción venidera de la ciudad. Más adelante, años más adelante, Jerusalén habría de ser destruida. Pero ¿sabe qué? Lo que fue cierto, esa profecía acerca de la ciudad de Jerusalén, es cierto para cada individuo que rechace a Jesucristo. Sabe que Dios se preocupa por usted.
Sabe que Dios se preocupa por cada hombre, por cada mujer hoy en día y quiere hablar con nosotros y nos está hablando por medio de su palabra. Pero ahí lloraba por aquella ciudad que perdía una oportunidad de oro. No recibir al Mesías, profetizado por años. Por supuesto que hubo unos cuantos que sí lo recibieron, pero era una oportunidad de oro. No reconocieron que Él era la fuente de la paz. Después iba a ser demasiado tarde. Sus ojos cegados debido. ¿Sabe qué? La gente no ve a Jesús porque no quiere ver, porque no quiere oír. Pero Dios está hablando constantemente. Amén. Él no desea que ningún hombre, ninguna mujer se pierda, pero que venga a los pies de Dios. Amén. Él ofrece vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Pero él lloró. Él lloraba, dijo un comentarista predicador, que al contemplar los pecados y las penas de aquella ciudad, qué tragedia que la nación judía no conociera a su propio rey cuando él vino a ellos. Señor Jesucristo hizo una pregunta. En Lucas capítulo 18, versículo 8, os digo que el Señor Jesucristo hablando, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe que el Señor, alguien se atrevió a decir esto, que el Señor vio el terrible juicio que vendría sobre aquella ciudad y sobre aquel pueblo y lloró? ¿Se acuerdan también cuando llegó a la ciudad donde Marta, María y Lázaro vivían, en Betania? Marta le dijo: Señor, ya parqué, hombre, ya está huele, ya está R. Lázaro ya tiene varios días. Si hubieras venido antes. Y él lo hizo a propósito, pero él dijo: Marta, usaré mis propias palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y uno de los versículos más cortos en la Biblia, el Señor lloró. Porque se conmovió del dolor de la gente, y Dios sabe de sus penas. Es más, voy a entrar en eso porque el Señor mismo sintió lo que nosotros sentimos al andar aquí. Él dejó su deidad y vino a ser hombre. Siendo Dios, vino a ser hombre y habitó entre nosotros y fue tentado como nosotros en todas las formas. Y Él sabe lo que usted está pasando, Él sabe lo que usted siente. Versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz. Esto, si hubiera conocido ahora en tu día lo que era para tu paz, esto. Mas ahora está encubierto a tus ojos, no lo ves, no los puedes ver. Ellos no estaban seguros de lo que significaba todo esto. Los discípulos entendieron las cosas después de la ascensión de Cristo y de la venida del Espíritu Santo, que les recordó estas cosas. La gente estaba ciega a las Escrituras. Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese era uno de los títulos habituales del Mesías entre los judíos. Pero el Señor dijo ahí:
si supieras lo que esto significa en tu día. Pero ¿qué tal en nuestro día? ¿Qué tal hoy? En nuestro día. Lo que esto significa para nosotros, para usted y para mí. ¿Sabe qué? Significa que todavía hay tiempo para arrepentirnos. El escritor de Hebreos dice que se ha fijado un día para que el hombre muera y después viene el juicio. Yo dirán ahora, ya cuando me muera entonces me arrepiento. Será muy tarde. El día es hoy. Es en paz con Dios. Este es nuestro día de paz. Hay tiempo para arrepentirse. O sea, lo triste es que muy pocos van a arrepentirse. La paz también es otra forma de explicar lo que es la salvación. Aquella ciudad que había rechazado a los mensajeros de Dios ya no era capaz de discernir que esta era su última oportunidad. ¿Sabríamos nosotros que esta es nuestra última oportunidad? ¿Cómo sabemos? Mañana no sabemos si viviremos. Y este es nuestro día. Y Dios está hablando. Él quiere hacer paz con usted, con Dios. Que usted tenga esa paz con Dios por medio de Jesucristo. Y dice en el versículo 43, hablando acerca de Jerusalén: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y sus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén habría de ser destrozada y mucha de su gente también. Un general romano habría de rodar aquella ciudad. Tito se llamaba. Masacraría a tanta gente, jóvenes, ancianos, niños. Esto está en la historia. Y habrían de derribar muros y edificios en Jerusalén. No quedaría piedra sobre piedra. ¿Y sabe qué? Yo puedo pensar esto, todo fue porque Jerusalén no conoció el momento de su visitación. El Señor había visitado aquella ciudad ofreciendo salvación. Es como el Señor viene a nosotros y nos ofrece la salvación y dice: no, mañana, otro día, quizás ya cuando haya hecho las cosas que yo quiero hacer. Persona se rinde a Dios, entonces viene el juicio, entonces vendrá la destrucción de su alma, porque no supo aceptar. Esta es una ofrenda que Dios está haciendo, una oferta, ofreciéndole a usted. Él viene a nosotros, nosotros no lo buscamos a Él. Y fíjese, qué bárbaro que todavía sí muchas personas, cuando Dios dice: te quiero dar vida, te quiero que vivas conmigo eternamente, quiero dar la paz con Él. No. Wow. ¿Cómo podrá uno decir más adelante: pues tú no eres un Dios justo? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿O por qué me vas a dar perdición en el infierno? Muchos culparán a Dios por ser los ofrendas. Dios está hablando. ¿Y sabe qué? Quiero irlo más adelante. Quiero que sepa que no hay coincidencias en nada. Dios tiene todo organizado, así como estábamos diciendo de aquellos pequeños detalles del asna, y que si te preguntan, tú diles que yo te mandé. Dios tiene todo arreglado así, de esa manera, para hablar con nosotros. Hay detallitos donde Dios dice: este día yo quería que tú oyeras esto.
Y no es el cachetón, es el que te está diciendo, es la palabra de Dios. Amén. Y es Dios el que está ofreciendo. Yo solo soy el que lee su palabra. Pero esto no es mío, esto es de Él. Amén. Y Dios está haciendo su oferta de vida eterna. Amén. Hebreos capítulo 9, 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Vino una vez, vendrá otra vez. Él dijo que se fue a preparar un lugar. Le dijo a sus discípulos: si me voy es porque voy a preparar un lugar para donde yo esté. Ustedes también pueden estar. Amén. Y fíjense que lo interesante que en Juan 14 empieza en esos versículos que creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque no tengan miedo, no se turbe tu corazón. Si ustedes creen en el Padre, creen también en mí. Y Dios sabe nuestro corazón, nuestro temor, nuestros temores. Y Él dijo que vendría una vez más. Y aquí Hebreos 9:28 dice que Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor vendrá a la tierra. Sus pies estarán en el monte de los olivos, de acuerdo a Zacarías 14:4. Entonces el Señor entrará en Jerusalén. Creo que la verdadera entrada triunfal será su segunda venida. La primera lo llevó a la cruz. Ahí entraba ese domingo de Palmas. Él venía con rumbo a la cruz para morir por nuestros pecados. Su muerte y su resurrección es la salvación que es ofrecida a todos nosotros. Amén. Y Dios está llamando a hombres y mujeres de todos lados a hacer la paz con Dios. Mi pregunta para usted esta mañana: ¿ha hecho la paz con su Dios? ¿Está en paz con Dios? ¿O cree usted que usted tiene control de su propia vida? Parece así por un momento. Pero sabe que es la misericordia de Dios que nos permite, nos está hablando una y otra vez. No se tarde, haga su paz con su Dios, con su Creador, con su Salvador, con el que les ofrece la vida eterna. Él lo está visitando, Él lo está buscando, porque le interesa a usted, porque lo ama, porque quiere darle la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias una vez más por este tiempo que hemos tenido, Señor, en este domingo, Señor, que celebramos el domingo de la entrada triunfal en Jerusalén, también conocido como Domingo de Palmas, por lo que sucedió en aquellos eventos, rumbo a tu muerte en la cruz y de tu resurrección el primer día de la semana. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esta, Señor, esta obra que tú has hecho en nosotros, Señor, y que podamos proclamar tu nombre, que podamos decir gloria a Dios en las alturas, hosana el que viene en el nombre del Señor. Dios salve. Jesucristo, gracias por esta mañana, Señor, por estos momentos de estudio de tu palabra, de alabanza. Señor, pedimos que tú examines nuestros corazones. Si hay una persona que todavía no te conoce, que él o ella pueda venir a tus pies y decir: este es un ejemplo. Señor, vengo a ti, me arrepiento de mis pecados. Y yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, que ha venido a este mundo para pagar por mis pecados en la cruz, para justificarme, para hacerme bien contigo, porque yo no podía.
entrego mi vida ahora. Me arrepiento de mis pecados. Tiene que haber un arrepentimiento en mí. Ven a mi vida, Señor. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesucristo. Para ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pone de pie para este último canto. Cristianos tenemos una gran necesidad. Antes de despedirlos, permítanme recordarles que el siguiente domingo tenemos servicio de resurrección, de Pascua. Vamos también a tener comunión. Amén. Qué perfecto, ¿no? Para esto, Amén. día de resurrección. Y después, compañerismo y desayuno. Pero ahora, basado en esta escritura que hemos estudiado, tenemos una gran necesidad. Como hemos adorado, nuestra necesidad como cristianos es de adorar a Dios. Amén. Porque si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Somos Capilla Calvario del Desierto Alto. Hermanos, nos ponemos de pie para empezar con una oración. Vamos a preparar nuestro corazón para este día. Vamos a hacer al Señor. Padre bendito, Señora, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, Padre Santo. Padre, por este lugar, Padre, donde podemos estar reunidos, Padre, como iglesia tuya, Padre Santo. Venimos agradecidos, Padre, por lo bueno que eres, Padre, porque siempre estás con nosotros, Padre bendito. Que eres un Padre amoroso, Padre. Un Padre donde podemos venir, Señor, confiadamente, Señor, a contarte, Señor, nuestros problemas, Padre. Padre, nuestras dudas, todo lo que tenemos en nosotros, Padre, y sabemos que tú, Señor, estás con nosotros, Padre, y confiamos en ti, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Padre bendito, que fue sacrificado, Padre Santo, y murió por cada uno de nosotros, Padre bendito. Y podemos reconocer eso, Padre bendito. Se nos han abierto esos ojos, Padre. Podemos mirar esa gracia, Padre Santo. Somos libres, Padre bendito, y por eso venimos ante ti, Padre Santo. Te pedimos por este tiempo, Padre. Cualquiera de mis hermanos que están aquí presentes, Padre, si vienen adoloridos, Padre, que tú los consueles, Padre bendito. Padre, que les des salida, Padre, que no pueden, Señor. Tal vez, Señor, sienten ahogados, Padre, en la oscuridad, Padre. Dales esa luz, Padre. Tú eres la luz, Padre bendito. Padre, te pedimos por el pastor, Padre Santo, que tú estés con él, Padre. Que seas tú hablando a través de él, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Padre. Que nos toque a cada uno de nosotros, Padre. Que nos llene de tu palabra. Te damos gracias siempre a ti, Señor. Gloria y honra siempre a ti. Te lo pedimos en nombre de tu Jesús. Amén. Amén.
Por aquí. Muy buenos días, pueden tomar asiento, por favor. Les hago los anuncios. Bienvenidos. Si tienen boletín, por favor lo pueden abrir junto conmigo para ir por los anuncios que tenemos para la semana. Este viernes que viene, que es Viernes Santo, vamos a tener un estudio bíblico aquí a las 7 de la noche. Estamos en el libro de Juan, la lección número 2. Y el siguiente domingo, que es domingo de resurrección, de Pascua, el servicio va a ser a las 6:30 de la mañana. Así es que esté tempranito, despiertos, y inmediatamente después del servicio vamos a tener desayuno. Al que guste venir y traer a alguien más, bienvenidos. Y un anuncio acerca de este domingo que viene: porque es tan temprano, no habrá cuidado de niños. Los ingleses, ellos hacen el servicio al amanecer en el estadio de béisbol que está en Adelanto, y los servicios de aquí de inglés son a las 9 y a las 11. Así es que durante nuestro servicio aquí, de 6:30 de la mañana, no habrá cuidado de niños. Todo va a ser aquí. Y pues siéntase invitado y es bienvenido. No tiene que traer nada. Habrá desayuno para todos nosotros. Por lo demás, el retiro de matrimonios, que ya está a la puerta, el 16 de abril, 16 al 18 en Twin Peaks. El costo es un poquito arriba. Por ahí hay, en la mesa del fondo, hay folletos o inscripciones, más bien dicho. Yo no sé, a este tiempo quedan 2 semanas, ¿verdad? Si tendrá tiempo de hacerlo, pero solo hablando con ellos. Otro anuncio que no lo pusimos en nuestro boletín es que el retiro de damas, de mujeres, viene en junio 11. Me parece que el costo es como $180. Les tendremos más información, pero quiero darles por adelantado: el 11 o 12 de junio tendremos habrá el retiro de mujeres. No sé exactamente dónde es, y están cordialmente invitados. Otro anuncio: oración de mujeres. Cada jueves se hace vía teléfono. Es un grupo que se reúnen de 11 a 12, y hay un código ahí para entrar a ese grupo. Las mujeres que quieran unirse a la oración son cordialmente invitadas. Necesitamos orar, necesitamos mucha oración. Hoy, como hoy en día y otros domingos regulares, tenemos un ministerio de niños, ¿verdad? Hacemos el servicio de español a la misma hora que se hace el de inglés. Así es que nuestros niños se van a las clases de inglés. Y el último anuncio es: al terminar el servicio, si alguno de ustedes quiere hablar con nosotros y necesita oración, su servidor y otros siervos estamos disponibles para hablar con usted. Y por último, si usted trae un celular, por favor, si lo pone en silencio, le baja el volumen, por favor, para evitar distracciones durante el servicio. Y vamos a orar pues ahora por los diezmos y ofrendas. Permítanme explicar una vez más: la mesa de atrás hay una caja para los diezmos y ofrendas. Y por todo esto de la pandemia hemos hecho esto, que está al final, no pasamos como anteriormente lo hacíamos, la canastilla. Y sírvase dar sus diezmos y ofrendas después del servicio. Ahí está una caja disponible para ustedes. Los demás siervos le pueden indicar. Vamos a orar pues una vez más por las ofrendas y por el servicio. Padre, una vez más, Señora, aquí a tu presencia venimos para darte gracias, Señor,
por todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor, por todo el amor que nos has tenido, Señor, Señor, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, continúe guiándonos en nuestras vidas, Señor, y en este servicio, Señor. Bendice, Señor, a tus siervos y siervas, Señor, a tu pueblo. Padre, que las ofrendas y los diezmos sean dadas con amor, el amor hacia ti, Señor, lo que tú pongas en tus corazones, en nuestros corazones, que sean usadas, Señor, para ampliar tu reino, Señor, como tú desees usarlas, Señor. Padre, en tu mano nos ponemos este resto de este servicio, de la alabanza, Señor, y la predicación de tu palabra, Señor. Gracias todo, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.